La reforestación consiste en plantaciones de especies forestales, específicamente en lugares donde hubo bosque alguna vez, que es justamente la diferencia con la forestación. La forestación es la plantación de especies forestales, pero en lugares donde nunca hubo bosque. La reforestación es volver a plantar en áreas donde en algún momento hubo bosque nativo y volver a repoblar. Es un trabajo de recuperación de área, pero generalmente eso se realiza con especies introducidas. Nosotros vemos con muy buenos ojos el negocio forestal hoy día en el Paraguay. No solamente por el propio interés que está teniendo la gente, ¿verdad? Sino que hay muchas cosas detrás, ¿verdad? De hecho, hoy día la institución está trabajando muy de cerca con asociaciones o, por ejemplo, con cooperativas de producción, ¿verdad? Y también con la Asociación Rural del Paraguay, por ejemplo, ¿verdad? Justamente como la mayoría de los propietarios ganaderos también están hoy día interesados en hacer este sistema silvopastoril, por ejemplo, y en hacer plantaciones como había hablado antes. Entonces trabajamos muy de cerca con ellos para justamente informarles, ¿verdad?, sobre las ventajas de la reforestación. También hoy día, sobre todo los exportadores de commodities, están cada vez teniendo un poco más de exigencias afuera de que todo lo que exporten provengan de fincas sustentables, ¿verdad? Entonces, con estos sistemas de producción silvopastoriles o agroforestales, eso hace que la finca sea sostenible y eso es lo que busca también el mercado de afuera. O sea, hay puertos inclusive en Europa que hoy día no te reciben mercadería si es que ellos nos aseguran que provengan de fincas sustentables, ¿verdad? La biomasa apunta como una de las fuentes de energía renovable con más futuro a corto plazo. Se trata de la materia orgánica tanto de origen vegetal como animal que puede aprovecharse con fines energéticos. En forestación nosotros tenemos dos objetivos. O vamos hacia producción de madera sólida o nos vamos hacia producción de biomasa o leña. En el caso de plantaciones para madera sólida, lo que hacemos es una preparación de suelo solamente en la fila, dependiendo del tipo de suelo que dispongamos, y los distanciamientos son de 7 metros por 2.3, que eso representa 721 plantas por hectárea, o podemos hacer 8 metros por 12, que son 625 plantas por hectárea. ¿Cuál es el manejo para lo que es madera sólida? Nosotros de las 6, vamos a redondear y vamos a decir 600 plantas por hectárea. El manejo recomendado destinado a madera sólida es de que al segundo año, al año 2, de las 600 plantas, hagamos un primer raleo y nos quedemos con 400 plantas. Eso va destinado a la industria de biomasa. Ese producto se lo puede vender como biomasa y con unos ingresos estimados de unos $30 por hectárea con el árbol parado. Quedamos con 400 plantas. De las 400 plantas al quinto año realizamos un segundo raleo, donde de las 400 nos quedamos con 200 plantas que van a ir hasta la talarraza o hasta el turno de cosecha. Como producto del segundo raleo, nosotros vamos a estar obteniendo una tora basal, tora con poda, de unos 25 centímetros de diámetro a esta altura y 5.5 metros de altura, que eso ya va a la industria del laminado ahí cerrado, por un lado, y el despunte puede ir para la generación de biomasa.
Otra de las alternativas es producir postes de entre 9, 10, 11 y 12 metros de altura, cuyo mercado principal hoy por hoy es Bolivia. Luego, con estas 200 plantas que nos quedamos al quinto año, vamos hasta el año 10 o hasta el año 12, donde nuestros ingresos por hectárea van a rondar entre 8 a 11 mil dólares por hectárea, siempre considerando el árbol en pie y a los precios actuales del mercado. Para el año 12, 10 o 12 tendríamos un árbol con unos 35 centímetros de diámetro y una altura de entre 35 a 38 metros. Como hicimos podas en todo el proceso, desde que la planta tenía 4 metros y medio y fuimos hasta los 11.2 metros, la primera tora va a ser la que está podada, la que tiene mayor valor, y esa tora de 11 metros, en esa tora está concentrado el 59% del total de la madera del árbol. El uso de la biomasa vegetal es el más extendido, ya sea a través de todos los residuos de la industria maderera que mediante los restos de las limpiezas forestales originadas, además, por la actividad que popularmente se conoce como raleo forestal. La segunda opción para reforestación es la generación de biomasa o leña para energía. Ahí estamos hablando de distanciamientos que pueden ser en plantaciones puras de 4 metros entre las filas, 1.9 metros entre las plantas. Eso nos da una densidad de 1.315 plantas por hectárea. O podemos hacer a 6 metros entre las filas y a 1.25 metros entre las plantas, que nos da de vuelta las 1.315 plantas por hectárea. En este caso, en la producción de biomasa, no se realizan podas, no se realizan raleos. Que es lo que uno busca es la mayor cantidad posible de madera por hectárea. Entonces, hablamos de 1.300 plantas por hectárea, con un turno de cosecha de entre 6 a 7 años. Y ya está estudiado, eso ya se estudió hace años por la empresa, por lo que era en su momento Shell Forestal en Paraguay, conocida como Forestal Iguazú, donde se hicieron ensayos con diferentes densidades, desde 600 plantas por hectárea hasta 1.666 plantas por hectárea. ¿Y cuál fue el resultado? De que en la medida que seguía aumentando la cantidad de plantas por hectárea, se iba incrementando la producción de leña o de madera. Al llegar a 1.300 plantas, se maximizó el volumen de madera por hectárea al año. Entonces, ¿por qué plantar 1.400 o 1.666, siendo que nosotros cuando llegamos a 1.300 plantas ya maximizamos ese volumen? Y vamos a dejar de incurrir en gastos adicionales por el tema de mano de obra, la cantidad de plantines y el fertilizante a aplicar. Una pregunta recurrente es, ¿qué hago? ¿Hago madera sólida o hago biomasa? Hay que tener en cuenta que el precio de la biomasa o de la leña es un 40% del precio de la madera sólida por tonelada. ¿Cuándo justifica hacer biomasa o leña? Cuando la propiedad o la finca donde se establece el emprendimiento no esté más allá de 150 a 200 kilómetros de la industria que consuma ese producto. En la medida que nos vamos alejando de la industria, los precios, los costos del flete se incrementan y la rentabilidad del proyecto baja. Porque así como digo, el precio de la leña es el 40% del precio del rollo. Entonces, si nos alejamos más de 200 kilómetros de la industria que consuma nuestra leña, tenemos que dedicar la producción, direccionar la producción hacia lo que es madera sólida, con precios mayores y que soportan mucho mejor los costos del flete.
Desarrollos Madereros S.A., cita en la ciudad de Hernandarias, departamento del Alto Paraná, es la entidad pionera en nuestro país en lo que respecta a calidad de plantaciones, comercialización de madera sólida y en la puesta en marcha de buenas prácticas y manejo forestal, preservando el equilibrio ecológico y el medio ambiente. El objetivo de Desarrollos Madereros es producción de madera sólida, nuestro objetivo principal para abastecer a la industria del laminado y el aserrado. También tenemos un programa de aumentar superficie de plantación, lo vamos haciendo anualmente, gradualmente también, para llegar a una masa que nos permita un mejor aprovechamiento de la superficie nuestra. Por ejemplo, desde el año 2012, hace exactamente un lustro, Desarrollos Madereros S.A. usa tubetes biodegradables en sustitución de los tradicionales. El sustrato que utilizamos es un preparo nuestro. Tenemos 3 componentes. Está por un lado cascarilla de arroz carbonizada al 40%, corteza de pino compostada 40% y utilizamos perlita 20%. En cada metro cúbico de preparo agregamos fertilizante base, básicamente de liberación lenta o moscote, y también un 3 kilos de superfosfato simple. ¿Qué beneficios a largo plazo reporta el uso de esos materiales biodegradables? Tiene su ventaja, por un lado es más amigable en el ambiente, también facilita mucho la operación para plantación. Uno no lleva los plásticos, no tiene que traer más nada, se planta directamente en la tierra. Y las otras ventajas que podemos mencionar, no genera un estrés a las plantitas en el proceso de trasplante. Las orquídeas u orquidáceas es una familia de plantas monocotiledóneas de morfología diversa, que se distingue por la complejidad de sus flores, que además exhiben una simetría altamente bilateral, y su interacción ecológica con hongos y agentes polinizadores. Todo el proceso de producción empieza con las plantas madres, donde realizamos los cruzamientos de las plantas más lindas, de algunas características que queremos que se resalte en las generaciones que vayamos a producir. Entonces empieza el proceso con el cruzamiento, la formación de semillas. Eso al cabo de un año, dependiendo del género de orquídeas que tengamos, se traslada a lo que sería el laboratorio, donde se realiza la siembra en condiciones asépticas. Los géneros con las cuales estamos trabajando son las Phalaenopsis, llamadas orquídeas mariposas, las Cattleyas, Dendrobium, Lelias y Oncidium. Es el tiempo que le lleva a la planta a desarrollarse dentro de las condiciones en laboratorio. Ese es el tiempo tope que le lleva a esa planta, pero excepcionalmente algunas salen antes, en 6, 8, 9, hasta los 12 meses. Una vez que ellas completan ese ciclo, pasan a lo que sería ex vitro, a vivero, y ahí tenemos un lugar especial donde se le va rustificando, aclimatando al medio. Bueno, y continúa, ¿verdad?, de lo que sería del tiempo que está ahí. Después ya el proceso empieza de los cuidados, la fertilización, para ir, o sea que para llegar a lo que es esto. Que tarda también, dependiendo del género que tengamos, 2 años y medio, 3, para ver la primera flor.
Tradicionalmente las orquídeas han sido utilizadas por distintos pueblos con fines ornamentales y medicinales. Los chinos fueron los primeros en cultivarlas desde aproximadamente el año 500 a.C. Más tarde, en el siglo V, los griegos las empleaban como plantas medicinales. En América, los aztecas las utilizaban como plantas medicinales, especias, alimenticias y ornamentales. Una de las orquídeas empleadas por este pueblo fue la popular vainilla, usada para aromatizar el chocolate y llevada a Europa por los conquistadores españoles a principios del siglo XVI y desde ahí a regiones tropicales como Madagascar. Una vez que salgan del laboratorio, se quedan en un lugar que le llamamos nursery, que es el lugar donde le aclimatamos a las plantas, le rustificamos. De ahí en adelante, más aproximadamente en 3-4 meses, ellas están listas para recibir su primera fertilización. Y de ahí en adelante se le va clasificando según tamaño, como vaya creciendo, para ir también haciendo ese cambio de fertilización para luego llegar a lo que sería esta planta en flor. O sea que ese proceso aproximadamente lleva, dependiendo del género, aproximadamente 1 año y medio, 2 o 3, para ver la primera flor de la planta. Escalonadamente tiene una producción. O sea que no sentís, vos que estás adentro no te das cuenta que esta que está floreciendo se está vendiendo y ya está entrando otra. Y en el tiempo en que no tenés flores con esta, tenés otras. Bueno, desde un tiempo a esta parte la gente toma este trabajo un poquito más en serio porque ve el resultado económico que le genera este tipo de trabajo. Hoy en día hay muchos viveros, muchas asociaciones de productores, ya sea de ornamentales o de orquídeas, en las que mucha gente, sobre todo mujeres, o asociaciones o grupos de gente se congregan para comercializar las plantas. Y realmente ahora justamente tuvimos una expo en Asunción y del año pasado, hace 3 años que venimos participando, era impresionante la cantidad de gente que se asocian a esos grupos y cada uno cultiva en su casa, se juntan y venden. Pero es muy casero, te voy a decir todavía, para muchos, porque cuesta tener esto y más producir plantines, porque tenés que tener un laboratorio. Como es conocido, por especialistas o no, para que la reforestación se logre con el éxito esperado indefectiblemente, se deben realizar, por ejemplo, los estudios de campo necesarios que, al mismo tiempo, permitan conocer las condiciones del sitio a reforestar y, a su vez, definir con exactitud las especies a establecer, el vivero de procedencia, el medio de transporte, las herramientas a utilizar, la preparación del suelo, el diseño, los métodos, los puntos críticos de supervisión durante las actividades de campo, la protección, el mantenimiento y los parámetros con los cuales se evaluará el éxito de la plantación. La limpieza es muy importante en todo el proceso, tanto las herramientas que se utilizan, las bandejas también se limpia. Nosotros limpiamos con hidrolavadora con agua a presión. Lo ideal es tener bien limpios para minimizar el problema de contaminación. ¿Qué futuro tiene en Paraguay el mercado de la madera? Bueno, es una buena pregunta. Está creciendo, realmente cada vez hay más conocimiento, más profesionales trabajando en el área. Se está desarrollando muy buenas plantaciones a nivel nacional. Es una actividad que va a está tomando impulso y está tomando también crecimiento. Lo que faltarían es un poco más de industrias para consumir la materia prima que está plantando. Nosotros seguimos invirtiendo acá, creando más mano de obra. En este momento tenemos 100 obreros paraguayos trabajando acá en esta empresa
Y yo veo un futuro muy importante porque hace que venga plata de afuera, ingresa divisa en nuestro país y eso hace que nuestra gente pueda sobrevivir en Paraguay.